¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a Radio Meet. Hoy charlaremos sobre la importancia de la higiene en los alimentos. Y para ello nos acompaña Germán Salazar, quien está a cargo del aseguramiento de calidad dentro de Grupo Meet. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia. ¿Quién es Germán? Ok, Vic. Mira, pues soy encargado egresado de la licenciatura en Química de Alimentos. Llevo alrededor de 8 años dentro de la industria de los alimentos como tal, dentro del rubro de la higiene y de la calidad e inocuidad, todos estos temas. Cuento alrededor de una certificación a nivel internacional, de igual manera con sistemas a nivel nacional como son el distintivo H, cuestiones en control de plagas, sistemas HACCP. Y de igual manera estuve trabajando en industria de los alimentos como tal en forma, donde veríamos líneas de producción para clientes como Starbucks, Oxxo, todas estas cuestiones. Pero eso es principalmente mi historia dentro del rubro. Una gran trayectoria la que tiene Germán Salazar. Y justamente sobre esta experiencia que tú tienes, ¿podrías platicarnos cuál es la importancia de la higiene en los alimentos? Claro que sí, Víctor. Mira, es de suma importancia este punto que estás tocando de la higiene dentro de los alimentos, ya que se estima que alrededor en el año, una de cada 6 personas se enferma por este tipo de enfermedades o por cuestiones relacionadas a los alimentos. Esto equivale a 48 millones de habitantes al año son las que se enferman, entonces como ves no es solo una persona, es muy común este tipo de incidencias y pues al año llegan a morir hasta 300 personas, 3000 personas, discúlpame, por este tipo de enfermedades. Justamente sobre estas enfermedades, tengo entendido que en el ámbito en el cual ustedes son especialistas, hay por ahí unas siglas, ¿no? Que se llaman ETAs. ¿Qué son las ETAs? Hay muchas veces que queremos como descifrar que si son enfermedades, que cómo se transmiten, pero en sí, ¿qué significa ETA? Ok, mira, principalmente ETA son las siglas de enfermedades transmitidas por alimentos. Estas enfermedades transmitidas por alimentos son aquellas que nos van a generar un malestar a la salud, es decir, que nos van a generar un daño, que me pueda sentir con diarrea, con vómito, todo este tipo de cuestiones son características de las ETAs. Todas estas enfermedades transmitidas por alimentos las van a producir bacterias llamadas o denominadas patógenos, las cuales son las que causan este daño. Correcto. ¿Hay algún tipo de clasificación o todas las enfermedades que provienen de estas bacterias se manejan igual? Aquí hay dos clasificaciones principalmente. Una es intoxicación. ¿Cómo va a ser una intoxicación? Esta es cuando nosotros ingerimos una toxina que es producida por una bacteria. Entonces, esta toxina entra a nuestro organismo y vamos a presentar una sintomatología o nos vamos a empezar a sentir mal alrededor de 2 horas, 3 horas. Esto es cuestión de horas, es muy rápido. ¿Cómo viene caracterizada este tipo de enfermedad? Principalmente nos va a doler mucho la cabeza, nos puede dar vómito, nos podemos sentir con dolor de abdominal, nos puede salir sarpullido, todo este tipo de situaciones. Por otro lado tenemos las enfermedades o infecciones, las cuales es cuando nosotros ingerimos la bacteria y le lleva un tiempo a la bacteria desarrollarse en nuestro organismo y nos puede dar vómito, diarrea, dolor abdominal, que son principalmente estas dos. Son como los principales síntomas. Y muchas veces por ignorancia, por no saber realmente cómo manejar los alimentos, a veces pensamos que basta con que me lave las manos, ¿no? Pero muchas veces la comida como tal ya trae ciertos contaminantes, ya trae ciertas bacterias. ¿De qué manera se puede contaminar la comida? Ok, hay muchas maneras de contaminarla. Dentro de la cocina las podemos contaminar con las manos, con utensilios. Se puede contaminar por utensilios de limpieza, inclusive los mismos alimentos a no lavarlos adecuadamente. Hay muchísimos factores. Pero principalmente hay algo que les quiero comentar, es que hay 3 tipos de contaminación, la física, la química y la biológica. La física es cuando nosotros encontramos algún objeto extraño dentro del alimento, un vidrio, un cabello, inclusive, ¿no? El claro ejemplo podría ser la piedrita en el arroz, ¿no? O sea, bueno, en los frijoles, que estás buscando, que te ponen a limpiar y sale una piedrita, eso es una contaminación física. La química es cuando tenemos algún tema con los desinfectantes, con algún fertilizante o algún plaguicida, ahí es cuando hay una química.
Y en la biológica es cuando hay un producto caducado, no me lavo las manos, no desinfecto la fruta, cosas por el estilo, ¿no? En todo esto relacionado a cómo se puede contaminar la comida, ¿cuál consideras desde tu perspectiva que sea un mayor factor de riesgo de contaminación de los alimentos? ¿Tiene que ver con cuestiones del medio ambiente, con la manipulación, con los utensilios? Principalmente yo digo que es el lavado de manos. Las manos son nuestras principales herramientas y si no tenemos una adecuada higiene dentro de, pues con nuestras manos y dentro de la cocina, pues obviamente esto nos puede ayudar a que desarrollemos bacterias y pues contaminemos pues el alimento y podamos enfermar a la gente. Entonces pues principalmente sería la higiene en la persona, no, ya sabemos, no tener uñas largas, lavarnos las manos, no accesorios dentro de cuando preparemos alimentos, porque estos pueden ser un contaminante, ¿no? Y en el caso de el ambiente, el ámbito, el lugar en donde se están preparando los alimentos, muchas ocasiones tenemos fauna nociva, ¿no? Si quieres explicarnos un poco más acerca de este término de fauna nociva y que va muy ligado a la parte de la plaga, ¿no? En la Ujú. inocuidad como tal de los alimentos. Ok, bueno, en el tema de fauna nociva es principalmente aquellos agentes externos o animales externos a mi operación, que son aquellos que nos pueden llegar a fomentar o son un vehículo de contaminación hacia mis alimentos. Los más famosos, pues conocemos la mosca, la cucaracha, los roedores o los ratones, los cuales pues son un indicador de que hay una mala higiene y una mala limpieza dentro de mis instalaciones. Y pues al fin de cuentas esto es muy importante erradicarlo. Muy importante, una plaga no se erradica, únicamente se controla. Porque pues obviamente nosotros con nuestras medidas de higiene, de limpieza, de mantenimiento, el proveedor de plagas, que todo esto es un sistema integral de plagas, esto nos ayuda mucho a combatir y erradicarla, bueno, a disminuir la carga pues de roedores o lo que tengamos en nuestras instalaciones, ¿no? Para ello se requiere, me imagino, como un sistema integral, ¿no? De plagas, de control de las mismas que tú bien acabas de mencionar. Y me imagino que las medidas son distintas acorde al tipo de plaga que tenemos. Sí, correcto. Sí, tenemos cuestiones de ratones. ¿Cómo lo identificamos? Pues cuando vemos algunas semillitas similares a las de granillos de chocolate, que las vemos en las orillas de las cocinas, o podemos percibir un olor muy fuerte, aceitoso, eso es indicador de orín de ratón. Si llegamos a ver como cascarones o capullos color negro o café oscuro, eso es indicador de cucaracha. Cada tipo de plaga tiene su estrategia. Por ejemplo, los roedores pues utilizamos trampas mecánicas, cucarachas trampas de pegamento, moscas trampas de luz, independiente, así lo vamos tratando, ¿no? Y que muchas veces se menciona, ¿no? Con que veas una, ya. Porque dicen, una, total, no pasa Sí, nada, ¿no? ¿Qué tanto es? correcto. Realmente no me impacta negativamente, nada más es una. Pero al ver una, seguramente por ahí tenemos más, ¿no? En muchos rincones, en muchos lugares donde se manejan alimentos. Sí, es muy importante esto. Cuando vemos, con simplemente ver una, como bien comentas, Víctor, es muy importante que nosotros hagamos limpiezas profundas donde veamos los indicadores que les acababa de comentar, dependiendo roedor o cucaracha. También debemos de ayudar mucho a la limpieza, limpiar los botes al momento de que terminen los turnos, no dejar comida disponible, no meter cartón a los almacenes. Todo ese tipo de cuestiones o de medidas nos van a ayudar mucho a controlar la plaga. Pero lo principal es la limpieza. Mientras nosotros tengamos limpieza, la plaga no va a tener dónde anidarse y va a ir a buscar otro nido y pues obviamente pues se van a ir de la instalación, ¿no? Además de estos mecanismos, ¿no? Para evitar a toda costa el hecho de que nos invadan plagas, nos invada fauna nociva, me imagino que existe como tal una normativa, ¿no? En términos del manejo de los alimentos. ¿Podrías comentarnos un poco acerca de este tema, por favor? Claro que sí. Y ya entraste a un punto un poco escabroso, ¿por qué? Porque tenemos que hablar con temas de salubridad, temas de normatividad, temas de gubernamentales, ¿no? Existen dos normas que nos exigen mucho a nivel nacional. Una es la norma oficial mexicana 251. Las NOM son de carácter obligatorio, es decir, que sí o sí lo debemos de cumplir a fuerza, ¿no? Luego tenemos las normas mexicanas que son NMX. El famoso es el distintivo H, que es la norma mexicana 605. En el caso de la 251, que es la que nos rige todo lo de buenas prácticas de higiene,
que nos lavemos las manos, el PEPS, todas estas cuestiones de limpieza, nos las exige el gobierno obligatoriamente porque sí o sí estamos garantizando que en ningún punto el alimento se contamine. Por otro lado, las normas mexicanas como el distintivo H o norma 605, esta es de carácter pues no obligatorio, es opcional. Tú decides si la pagas, si la obtienes y obtienes obviamente un beneficio, pero no son de carácter obligatorio como tal la 251. La que sí o sí nos importa y la que nos va a estar rigiendo en todo lo que hagamos es la 251. De acuerdo, qué bueno que nos lo mencionas para tener este contexto Sí, y saber que no solamente hay una normativa, ¿no? Sino justamente están estas que mencionaste sí, y que tenemos que acatarlas sí o sí, ¿no? Para finalmente dar un servicio de calidad. sí, correcto. Inclusive hay muchísimas más, pero esas son como las más importantes. Y obviamente, pues si no llegamos a cumplir alguna de estas o tenemos algún incumplimiento, pues ya viene una clausura, una demanda, o inclusive podemos infectar o contagiar o enfermar a un comensal, ¿no? Así es. Y justamente ahora que comentas estas prácticas inadecuadas, en Grupo Meet, ¿cómo podemos identificarlas? Y sobre todo, ¿cómo podemos de alguna otra manera evitarlas y dar solución correspondiente? Ok, pues en todo momento lo que se busca dentro del Grupo MIDE es garantizar que los alimentos o los productos sean inocuos. Es decir, que un producto, pues como bien sabemos, no nos debe de causar ninguna enfermedad, ¿no? Es decir, que es un producto sano o seguro. Nosotros como tal, dentro del Grupo MIT, pues depende de toda la empresa, de todo el organigrama, desde el cocinero, desde el vendedor, desde el chico de loza, desde el gerente, desde el administrador. Todos debemos de poner nuestro granito de arena para poder garantizar la inocuidad. ¿Qué podemos hacer? Pues igual los gerentes podemos apoyar con auditorías, checar etiquetados, caducidades, líneas, que esté todas las cadenas de frío, mantenimiento apoyándonos con los refrigeradores y congeladores, administración pues garantizándonos que los proveedores a los que les adquirimos materia prima pues sea de óptima calidad, que sean seguros. En el caso de los cocineros, lo más fácil es lavándonos las manos, asegurando que todo esté desinfectado, haciendo limpiezas profundas, los vendedores agarrando correctamente los utensilios, metiendo los platillos adecuadamente, no tomando los vasos de la boquilla con la mano. Todo este tipo de situaciones, como ves, incluye a todos. Es una forma integral lo que estamos buscando para que en todo momento se garantice la inocuidad, ¿no? Correcto, Germán. Para concluir, Sí. ¿nos pudieras de alguna otra manera resumir o bien de alguna otra manera que nos pudieras compartir cuáles son para ti las principales recomendaciones, qué sugerencias nos puedes compartir en términos de higiene de alimentos? Claro que sí, Víctor. Mira, pues la número 1 yo digo que es lo más importante. Como bien les comenté, las manos son nuestra herramienta principal de trabajo. Entonces, asegurar un lavado correcto, efectivo, que sea frecuente de nuestras manos. Eso es muy importante. El punto número 2, una correcta limpieza y sanitización tanto de nuestros alimentos cuando llegan y de nuestras superficies y utensilios al momento de estarlos utilizando, ¿no? Esto con el fin de evitar la proliferación de bacterias. Número 3, yo diría que asegurar que las cadenas de frío sean las adecuadas, que tengamos nuestras temperaturas de refrigeración y de congelación en óptimas condiciones y no exponer tanto el alimento a temperatura ambiente, ¿no? Para no tenerlo en la zona de riesgo. Y uso adecuado del código de color y de nuestras herramientas al momento de preparar alimentos. Código verde para frutas y verduras, pescado con color azul. Respetar todas estas cuestiones, ¿no? Con el fin de evitar contaminaciones cruzadas. Y yo creo que por último les podría decir que cumplir en todo momento con las buenas prácticas de higiene y de manufactura. Un ejemplo en utilizar el celular en las áreas de producción, asegurar el peso y el etiquetado. Todas estas cuestiones de procesos que tenemos implementados, pues seguirlos al pie de la letra, ¿no? Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Agradecemos mucho a Germán Salazar, quien está a cargo del aseguramiento de calidad en Grupo Meet. Germán, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en una emisión más de Radio Meet. Yo soy Víctor Fernández y hasta la próxima.